Vamos con el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a ver versículos del 1 al 31. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 31. El tema de hoy, la conversión a Cristo Jesús de Saulo de Tarso. La conversión a Cristo Jesús de Saulo de Tarso. Para recordar brevemente, la semana pasada vimos el inicio de la persecución de la iglesia, ¿se acuerdan? La iglesia estaba siendo asolada. También vimos la vida de 4 hombres, Saulo, Felipe, Simón y el etíope. ¿Se acuerdan del grupo? Simón el mago, Felipe el hombre lleno del Espíritu y Saulo que asolaba a la iglesia. Hoy vamos a dar continuidad a esta persecución y también vamos a ver qué es lo que sucedió en la vida de Saulo de Tarso. Capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa que es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hacemos una pausa acá. Vamos para darle continuidad a lo último que vimos de Saulo en el capítulo 8, versículo 3, vimos que Saulo asolaba a la iglesia. Decía ya que entraba de casa en casa, arrastraba a los hombres, arrastraba a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Eso fue lo último que vimos de Saulo la semana pasada, pero esto no disminuyó, no se detuvo. Al contrario, esto creció, hubo más persecución. Saulo seguía asolando a los discípulos. Asolar era que los lastimaba, los sacaba de las casas, los metía a la cárcel. Bueno, les hacía muchas cosas, ¿no? Entonces vemos que Saulo ahora se iba a dirigir a una ciudad llamada Damasco. Se encontraba como a 200 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Era como una semana de viaje. Entonces Saulo, con este enfoque de amenazas, dice que respiraba amenazas y muertes sobre los discípulos, estaba enfocado en hacer daño contra los discípulos. Enseña que era un hombre que había caído. Un hombre que cayó no cayó nada más así, sino que había caído en el lazo del diablo. Había caído en el lazo del enemigo. ¿Por qué? Porque estaba airado. Su enojo estaba totalmente enfocado en dañar
a los cristianos, a los seguidores de Cristo, y él estaba viendo con violencia, absolutamente convencido de que él estaba en lo correcto, o sea, que estaba en su propia justicia. Entonces era muy notable que Saulo estaba siendo manipulado por el mal. ¿Por qué? Porque odiaba a los discípulos del Señor Jesús. Y aunque Saulo estaba totalmente decidido como que a ir en contra de este sistema del Señor Jesús, el Señor le estaba pues prácticamente esperando, decidido a quebrarlo, a salvarlo y a usarlo. ¿Saben? Él estaba decidido a ir en contra y el Señor estaba esperándolo. ¿Para qué? Quebrarlo, salvarlo y usarlo. A eso le llamamos amor, también le llamamos misericordia, le llamamos compasión. Esto es gracia. Todos los seres humanos, no hay uno que no, son duros de corazón. Todos, no hay uno que no. Y se les tiene que quebrantar para que ese quebrantamiento produzca un arrepentimiento genuino. No hay uno que no necesite quebrantamiento. Lo que sí hay es que hay gente que es más duro de corazón que otros. Lamentablemente necesitan un quebrantamiento más fuerte todavía, ¿no? Entonces Saulo se le había aprobado de perseguir a estos cristianos, a los seguidores de Cristo, y el que lo había autorizado era el sumo sacerdote Caifás. Era la más alta autoridad del concilio. Saulo ya tenía esa autoridad del concilio de perseguir a los del camino. Aquí menciona a Saulo a los del camino con una C mayúscula. Es importante, se está refiriendo al sistema de Jesús, a los seguidores de Jesús, a Cristo. ¿Ok? Ahora, Saulo puede mencionar que se iba por el camino, pero ya lo menciona con una C minúscula, que ese es el camino que tomaría para ir con todo en contra de ese camino del Señor. ¿Ok? La semana pasada, pues, vimos la cita de Filipenses 3. Allá decía que él era un hombre celoso para ir en contra de los cristianos, era perseguidor de la iglesia. En Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14, agrega un poquito más de contenido de esto, de su conducta, ¿no? Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios. O sea, iba con todo, y la asolaba, los lastimaba, los dañaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Saulo, a pesar de que era un hombre íntegro, era un hombre estudioso, con una alta educación, pero estaba equivocado, tenía una idea errónea de lo que era seguir a Dios, ¿no? Él pensaba que el cristianismo no era de Dios, que era malo, que estaba incorrecto, que era engañoso. ¿Okay? Entonces quizás había tomado un ejemplo, en Éxodo hay un hombre llamado Fineas, quizás había tomado un ejemplo de este Fineas, que era nieto de Aarón, venía de los sumos sacerdotes. Entonces, en esta cita de Éxodo, este Fineas fue distinguido por su gran celo. Y este Fineas fue el que atravesó con una lanza a hombre y mujer, porque ellos estaban en inmoralidad sexual. Y por la inmoralidad sexual que Dios les había prohibido, pues estaba cayendo una plaga en Israel. De hecho, murieron 24,000 personas. Pues cuando este hombre, obviamente, mata a esas personas, pues el Señor como que honró esa acción y paró la plaga de muerte. Entonces, tal vez Saulo, como conocía, bien estudiado, conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, porque solo esas había en ese tiempo, pues quizás Saulo pensaba que Dios quería que también detuviera de esta misma manera el camino, o sea, el cristianismo, el sistema, ¿ok? Entonces, él estaba obviamente totalmente equivocado, estaba yendo en contra del mismo Dios, pero él no lo sabía. A veces, muchos decimos, ¿no se dan cuenta que están haciendo mal? ¿No? Realmente están cegados. Puedes estar escuchando la palabra, pero estás cegado. Puedes estar escuchando la reflexión, pero estás cegado y sigues sin darte cuenta, yendo en contra de Dios. Aunque digas, bueno, yo voy en contra de este o de esta, pero estás yendo en contra de Dios. Saulo se dirige a Damasco. ¿Por qué Damasco? Porque allá la comunidad cristiana ya era muy grande. Entonces el concilio y Saulo estaban preocupados por eso, ¿no? El camino, pues obviamente estamos hablando del sistema del Señor, pues estaba esparciéndose. El evangelio llegaba a muchos lugares, mucha gente se convertía y Saulo quería detener este sistema, este camino.
Pero Saulo no sabía lo que él esperaba, no sabía con qué se iba a topar. Y a veces pensamos que somos dueños de lo que vamos a hacer a futuro, pero no sabemos, solo Dios sabe. Dios lo estaba esperando. ¿Qué hizo? Fue un evento espectacular y también fue un evento inusual, ¿no? Porque vemos que tiene un encuentro con Jesús y Dios normalmente no nos confronta con una luz del cielo. Dios usualmente no nos confronta con una voz audible del cielo. Sin embargo, aquí vemos que el Señor con una luz lo confrontó, una luz celestial divina, y aparte con una voz audible, que fue escuchada no solo por Saulo, sino que fue escuchada también por los que estaban con Saulo. ¿Ok? En Hechos capítulo 22, versículo 6 y Hechos capítulo 26, versículo 13, Pablo revela que esto sucede al mediodía, cuando el sol estaba muy, muy fuerte, la luz estaba más intensa. De hecho, dijo que sobrepasaba, la luz de Cristo sobrepasaba el resplandor del sol. Y que al ver la luz celestial, obviamente cerró los ojos, pero al ver la luz celestial y escuchar el tronar de su voz, porque fue la voz de Dios, lo hizo caer en tierra. Lo hizo caer en tierra. Pero algo que tenemos que observar y que debemos tener cuidado es que no cayó postrado por honrar a Dios, por reverencia, sino que fue como una especie de sobrevivencia. O sea, vio la luz, escuchó la voz por miedo y temor, cayó al suelo. No para darle un respeto a Dios, ¿no? Sino por su supervivencia, ¿ok? Entonces vemos que él sí denotó, sí se dio cuenta que era una luz celestial. ¿Por qué? Porque estaba la luz del sol, pero distinguió que era mucho más fuerte y distinguió que venía del Señor, ¿sí? Entonces, acá dice que cayó por este tipo de resplandor y esta palabra, ¿no? Ahora, hay que tener otro punto, hay que tener cuidado igual en que no pongamos cosas que no son. A veces decimos que cayó de un caballo. Y aquí en las Escrituras puede ser que estuvo montado, pero no dice que estaba en un caballo. Ni siquiera dice que estaba montado, no dice que cayó. ¿Sí? Entonces, es de cuidado decir cosas que están en la Biblia y no cometer. A veces se nos va y decimos cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos los 3 reyes magos. Y pues sabemos que no eran ni 3, ni eran reyes. Eran magos, pero significaba sabios. ¿Okay? Por ejemplo, a veces decimos que Jonás fue tragado por una ballena, se nos va. Pero pues no, allá dice que fue un enorme pez, no fue una ballena. ¿Okay? Otra razón que a veces dicen que la manzana, Adán y Eva comieron una manzana, pero allá no dice que era una manzana, sino que era un fruto. No especifica qué fruto. Entonces, son cosas que hay que tener cuidado que no están en la Biblia y que podemos cometer error. ¿Okay? Entonces vemos que Saulo, en los tiempos de Saulo, los rabís creían que Dios ya no tenía comunicación audible con el hombre, con el ser humano, ¿no? Entonces Saulo vemos que sí comprobó, porque él escuchó audiblemente la voz. De hecho le dijo, Saulo, Saulo. 2 veces menciona su nombre. ¿Okay? Y cuando se menciona 2 veces el nombre acá, es para mostrar un sentimiento fuerte, como el que dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando la luz celestial le resplandeció y la voz del trueno se escuchó, fue atravesado como una espada de 2 filos a Saulo. La palabra de Dios, la voz de Dios lo atravesó. Te voy a dar un ejemplo para que lo puedas entender. Cuando alguien menciona que tú ocultas algo, ¿no? O sea, y lo menciona, y sabes que es una verdad, pero que te va a dejar mal, ¿cómo te sientes en ese preciso momento? ¿Avergonzado o avergonzada? ¿No es así? Entonces, mucha gente dice, como si me hubieran dado con un palo. Otros dicen, como que me cayó un balde de agua fría cuando es expuesto, ¿no? Bueno, aquí pues obviamente Saulo fue expuesto, fue confrontado con la verdadera naturaleza de su pecado. Entonces obviamente cuando Saulo escucha la voz y dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vinieron muchas cosas a su mente, captó muchas cosas, ¿ok? Él perseguía a Dios y no al hombre. Él se dio cuenta de que, wow, si yo no lo estoy persiguiendo a él. Pero también vino a su mente, o sea, ¿quién eres, Señor? Jesús. O sea, enseguida vino a su mente, oye, es el Jesús que mataron o que matamos.
porque a lo mejor él también estaba ya en ese tiempo. Pero aquí estamos viendo que el Señor decía, me persigues. ¿Por qué me persigues? ¿Okay? Saulo creía que estaba sirviendo a Dios. Y cuando Dios le dice, ¿por qué me persigues?, se da cuenta que está yendo en contra de Dios. Que estaba atacando al camino, que es el sistema, pero al atacar al camino, que es el sistema de Dios, estaba atacando a Dios. Entonces, hasta que Cristo le muestra esto, y que se ve él que estaba en contra de Dios, o sea, eso lo podemos ver prácticamente con nosotros. Si alguien te ataca de alguna manera, te ofende, habla mal de ti, dice cosas, lo que sea, te hacen mal, lo que sea, no te ataca a ti. Tal vez físicamente tú lo veas, pero no es contra ti, es contra Cristo. Es contra Cristo. ¿Por qué? Porque tú estás fielmente siguiendo a Jesús. Ahora, hemos dicho que si no estás fielmente siguiendo a Jesús, obviamente esos ataques no van a venir por Jesús, ¿ok? Pero cuando tú estás fielmente siguiendo a Jesús, cuando alguien, cualquier cosita que diga, no se lo dice a la persona, aunque ellos crean, se lo están diciendo así. Y ahorita vamos a ver qué sucede cuando pasa eso, ¿ok? Entonces vemos que este Saulo se hallaba luchando contra Dios. A través de la historia muchos creen que le hacen un favor a Dios, y lo que realmente están haciendo pues es atacar o perseguir a Cristo, ¿okay? Entonces el Señor no solo le dice me persigues, sino que también le dice ¿por qué lo haces? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué lo haces? Es como si Dios le dijera, Saulo, ¿por qué estás haciendo algo que es tan inútil? Tan inútil. Siempre el Señor te va a confrontar en la conciencia, te va a dar duro en la conciencia, ¿ok? Saulo preguntó ante la luz que venía, ¿quién eres, Señor? Y esa pregunta debemos hacerla cuando hay esa curiosidad porque nos han presentado la luz de Cristo, el Evangelio. Entonces debe salir esa pregunta, ¿quién eres? ¿Quién es ese Señor del que me hablas? Debe salir siempre. Cuando el Señor le dijo a Saulo, yo soy Jesús, vino a su mente, dijimos, wow, es el que mataron en la cruz. Es el que dicen que resucitó, está vivo. Pablo estaba pensando muchas cosas. El Señor Jesús le está diciendo, yo soy Jesús, Dios, hecho carne, que vino a morir por ti, que resucitó y ascendió. Al que estás persiguiendo. ¿Okay? Aquel hombre, pues, cuando escucha a Jesús, no tenía que ver una presentación, ella sabía quién era ese Jesús. Inmediatamente lo reconoció. No tenía que mostrar una identificación. Su conciencia estaba siendo atormentada. Y esto no fue directamente en ese momento. Su conciencia un poquito antes ya estaba siendo atormentada cuando Esteban ora por él, y cuando Esteban da un tremendo testimonio delante de él. Desde ahí empieza a obrar el Señor en esa persona, y pasa con nosotros. Cuando empezamos a ver las personas que realmente caminan con Dios y que realmente son fieles a Dios, empiezas a causar esto en las personas. Sus conciencias empiezan a ser atormentadas. Y cuando les presentas el Evangelio, aún más. Allí estaba siendo atormentado. Él pudo haber sido parte del concilio que juzgó a Cristo para la crucifixión. Saulo, pues, estaba testificando en ese momento que él había resucitado, porque no lo creían. Sin embargo, estaba testificando que el Señor Jesús estaba vivo. Era él el que le estaba hablando. El Señor no le dijo a Saulo, no solo le dijo, soy Jesús, sino que le dijo, soy a quien tú persigues. Y dura cosa, le dice, te es dar cosas contra la hija. Esa parte que le da su nombre, le dice, soy a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra la hija. O sea, dice acá que tembló Saulo, que tuvo miedo, ¿no? ¿Y quién no temblaría si Dios está hablando directamente y te está mostrando que estás yendo en contra de él, ¿no? ¿Quién no lo haría? ¿Okay? Entonces, esta reacción debe haber en toda persona que se convierte a Cristo. Esta es la misma reacción de cuando nos presentan las Escrituras y cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, de juicio y de justicia, de que tú estás transgrediendo a Dios, de que tu vida transgrede a Dios. Entonces, mencioné hace un rato que el Señor era como si le estuviera diciendo a Saulo, Saulo, ¿por qué me estás haciendo, o por qué estás haciendo algo tan inútil?
¿Por qué se lo decía el Señor? Porque Saulo no se daba cuenta que se estaba dando contra un aguijón. ¿Ok? Al ir contra el Señor Jesús, se estaba dando contra un aguijón. Y un aguijón era un palo largo, extremadamente filoso, con la punta muy filosa, que era usado para hacer caminar a los bueyes en la dirección que el granjero quería que vaya el buey, cuando estaba arando. Y a veces medio desvía, le pinchaba, y el buey, pues si cooperaba, reaccionaba y seguía el arado derecho, si no se iba para un lado, se iba para otro, ¿no? El Señor pues está dando un ejemplo muy fuerte acá. Esencialmente está diciendo que Saulo era como el buey, ¿ok? Y que el Señor Jesús era el granjero, ¿ok? Saulo, pues, ¿por qué estaba siendo tomado como esto? Porque un animal no razona. No razona, es torpe, es necio, es terco. Vimos en el Salmo 73 a Asaf, que cuando estaba pensando de una manera equivocada, le dijo al Señor, era yo como una bestia delante de ti. ¿Okay? Y una bestia, pues, ya dijimos, no razona, cerca, es necia, y Saulo estaba siendo terco, necio. Se estaba dando cosas él solito, se estaba dando etiquetas él solito, ahí en contra del Señor. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesús lo estaba guiando a Saulo, le estaba tratando de llevar la dirección correcta, pero Saulo, en vez de someterse, iba más en contra del camino, en contra del sistema de Cristo. Entonces solito se aguijonaba y solito aumentaba su dolor. Y esto pasa cuando nosotros vamos en contra del sistema del Señor, cuando nosotros vamos en contra de los hermanos. Por eso en una congregación no debe de haber ya esas cosas que hay allá afuera, chismes. No debe haber nada que realmente pueda venir de tu pasado. Al contrario, nosotros debemos dar ese ejemplo, ese testimonio de no participar de ello. ¿Ok? Entonces vemos que acá aumentaba su dolor. ¿Por qué? Por ir en contra del Señor. ¿Ok? Pero la segunda pregunta de Saulo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando ya le dijo quién es y todo, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y esta es una pregunta que pocos nos atrevemos a hacerle a Dios. Tal vez la hacemos sin darnos cuenta de lo que conlleva esta pregunta. La hacemos así como de labios para afuera. Señor, aquí estoy, lo que tú quieras, yo estoy para... Pero no, realmente no lo estamos diciendo de corazón. Porque normalmente, ¿qué queremos? Estamos interesados en que Dios haga lo que nosotros queremos. Estamos interesados en que las personas hagan lo que nosotros queremos. Eso es lo que hay en cada uno de nosotros. Pero ¿quién realmente está interesado a decirle al Señor, Señor, qué quieres que yo haga? Y ejecute lo que Él me dice. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, un corazón contrario al del ser humano natural, me refiero al ser humano no convertido, va a reaccionar de esa manera. Pero un corazón convertido, rendido a Cristo, va a reaccionar con esta pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Va a ser un corazón quebrantado, un corazón humillado. Siempre, siempre va a querer preguntar y hacer lo que Dios le demanda. No va a haber orgullo, no va a haber propósitos egoístas, no va a haber conveniencia, solo el propósito de Dios. Entonces es importante que esas preguntas estén en la persona que realmente se está convirtiendo, que está caminando con Dios y obedecerlas. Porque si estas preguntas no nos importan, ese Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tampoco las queremos obedecer, entonces estamos comportándonos como esos animales tontos, tercos, necios, los cuales ¿qué? Se dan coces contra el aguijón. En este caso Saulo estaba actuando como este animal, necio, terco, dándose cosas contra el aguijón, y su conciencia le atormentaba fuertemente. ¿Okay? Entonces cuando el Señor le dijo, dura cosa te es, el Señor estaba siendo, como que estaba preocupándose por el que va en contra de él. Fíjense, es algo totalmente fuera de lo común. ¿Ok? Por ejemplo, el Señor está siendo perseguido, pero Saulo o las personas que van en contra de Cristo se están lastimando solitos, porque es como que te apurres con una roca, te estás lastimando, y el Señor aún están yendo en contra de él, aún estén
juzgando, aún estén lastimándolo, aún estén haciendo muchas cosas, el Señor se estaba preocupando por Saulo. Saulo, dura cosa te es. O sea, te estás lastimando. Aún en contra de él, el Señor tiene una preocupación y vemos ese gran amor de Dios. Y de hecho Romanos 5:8 dice, Dios muestra su gran amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor tan grande de Dios. Fíjate, es contrario al pensamiento del ser humano natural. ¿Ok? Mira, lo maltratan, lo ofendían, lo insultaban, lo calumniaban, y aún así él, preocupándose por ellos, al grado de que vino a dar su vida en rescate por ellos. Ese gran amor no lo puede tener cualquier persona natural. Ese gran amor solo puede ser derramado y depositado por Cristo. Y empieza a reflejarse en nosotros. Si nosotros no estamos reflejando ese amor, no somos convertidos. No, somos como un símbolo que repite. Hacemos ruido nada más. Aparentamos. Entonces, el corazón del Señor Jesús es amoroso, compasivo. Y cuando te conviertes a Él, cuando te vuelves de Cristo, es depositado en ti su carácter, su naturaleza. ¿Ok? Empiezas a tener un corazón como el de Él, su justicia. Empiezas a ver en la justicia de Él, no en la tuya, como hacía Saulo. Saulo creía que estaba bien en su justicia. No, empiezas a ser como el Señor. Y Saulo estaba temblando porque el Señor le estaba mostrando todo esto. Estaba temeroso, estaba quebrantado. ¿Por qué? Porque lo que le había hecho a los seguidores de Cristo, se lo estaba haciendo a Él. Se lo estaba haciendo a Dios mismo. ¿Ok? Entonces su pecado, pues ante Dios, era gravísimo. La palabra nos muestra nuestra realidad. Nos muestra que nuestra naturaleza es desagradable ante un Dios santo y justo. ¿Ok? Entonces, un encuentro con Dios no es cualquier cosa, hermano. Un encuentro con Dios es algo grande, porque Dios es grande, Dios es majestuoso, y obviamente va a haber un impacto tan grande en ti como lo hubo en la vida de Saulo. O sea, no quiero hacerte sentir mal, pero a lo mejor no eres cristiano, porque se vería el cambio en ti, se vería el cambio en mí. Y esto es importante porque aún así, aunque se oye fuerte, es gracia de Dios que nos muestra que mira, no te vayas a llevar tu sorpresa, de que más adelante pienses que sí y no vengas conmigo y vayas a un lugar de terror. Entonces vemos el amor y la gracia de Dios que nos muestra a veces que no estamos caminando con Él, no ponemos la atención debida a lo que Él nos está diciendo y seguimos nuestro propio camino, pero no el camino con C mayúscula, que es el sistema de Cristo. ¿Ok? Entonces vemos acá, quebrantado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor dice, ve a tal lugar y ahí se te dirá qué vas a hacer. ¿Ok? Ya no nos regimos por nosotros mismos. Ya no Saulo iba a hacer lo que quería. El Señor le dijo, ve a tal lugar y se te va a decir qué vas a hacer. Te riges, el Espíritu Santo dirige tu vida. Ya no tú. Cuando eres convertido, Él dirige tu vida, Él dirige tu vida. Y tú obedeces. ¿Ok? Entonces vemos que aquí Saulo pues estaba queriendo obedecer, pero obviamente estaba ciego. Dice que las personas lo empezaron a llevar hacia el lugar que le había dicho el Señor. Entonces vemos que es importante sujetarnos a la voluntad de Dios. Si no nos sujetamos a la voluntad de Dios, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, probablemente estemos creyendo que estamos caminando tras el Señor. Probablemente estemos creyendo que, como Saulo, que servía a Dios y no estaba sirviendo a Dios. Saulo estaba sirviendo al mal, al otro equipo, totalmente en el otro bando. Estaba haciendo la voluntad de Dios, no. Estaba haciendo la voluntad del otro equipo. ¿Ok? Entonces, debemos de sujetarnos, de seguir la voluntad de Dios, y así Él nos da la dirección, Él nos dirige. Aquí es un paso a la vez. Dice, ve allá y allá te dirán que. Un paso a la vez,
donde no le está exponiendo todos los detalles del plan, solo le está diciendo, ve allá y te van a decir qué, y te estás sujetando, no estás buscando otra cosa, no, busca lo que Él me dice, un paso a la vez. El que tiene un encuentro con Dios, Él aún no ve espiritualmente. Entonces, ¿cómo va a hacer cosas para el Señor si aún no puede percibir las cosas muy bien? Necesita que alguien le diga, le dirija, ¿ok? Es guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces los compañeros de Saulo, que habían estado aterrorizados, atónitos, porque escucharon la voz fuerte como del trueno del Señor y no lo veían. Se estaban aterrorizados y fueron y ayudaron a Saulo. Saulo, que abrió los ojos, él no veía, y lo llevan a un lugar, y dice que Saulo 3 días sin ver estuvo y no comió ni bebió. Pero eso que a Saulo le había pasado, podemos verlo de esta manera. Haz de cuenta que el Señor Jesús le decía, por cerrar tus ojos a mi luz, a mi salvación, a mi gracia, pues permanecerás unos días más ciego, tanto espiritualmente como físicamente. Entonces, Saulo estaba obviamente totalmente confrontado, estaba conmovido por la experiencia y fue incapaz de comer esos 3 días y ni siquiera bebió agua. Y eso no lo puede hacer el ser humano, se muere. La verdad es que Dios aún allí tenía su plan con él y la gracia estaba sosteniendo a Saulo. ¿Ok? Entonces todo lo que Saulo creía, ¿qué estaba pasando? Se estaba derrumbando. Y eso pasa cuando venimos a Cristo. Todo lo que nosotros traemos, que nos enseñaron nuestros padres, creemos en una religiosidad, creemos en cosas que no son bíblicas, se derrumba totalmente, se hace cenizas. Porque eso fue una confrontación. El Señor te muestra y te humillas ante Dios. Y te da ese tiempo para asimilarlo. Saulo tenía sus 3, estaba asimilando en esos 3 días todo esto. Estaba empezando a ver qué era lo que estaba haciendo mal, qué debía de hacer. Como sucedió a nosotros, de la misma manera. Entonces Saulo estaba muriendo a todo en esos 3 días para recibir la vida resucitada en el Señor Jesús. Saulo fue llevado a un lugar donde Dios iba a obrar en él a través de un hombre llamado Ananías. Y ese Ananías no sabemos nada de él. No es el mismo Ananías que vimos que pecó contra el Espíritu Santo y murió él y su esposa en el capítulo 5. No es ese mismo. Es otro Ananías. Lo que sí podemos ver que acá dice que es un discípulo. Y al ser un discípulo dice que es un seguidor de Cristo, que sigue el sistema de Cristo. Es un hombre que realmente está siendo fiel al Señor. ¿Ok? Ananías no era un hombre, un apóstol, no era un profeta, no era maestro, no era pastor, no era evangelista. Era un hombre ordinario. Pero vemos que Dios lo usa a este hombre ordinario como puede usar a cualquiera que saca, a cualquiera que Cristo haya convertido. ¿Ok? Porque si no hubiera sido así, tal vez la gente hubiera dicho que Pablo había recibido el Evangelio del hombre y no de Dios. Y si vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, nos muestra que el Evangelio lo recibió del mismo Cristo. Dice ya en Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso él usa un hombre ordinario. Porque si hubiera sido algún apóstol, a lo mejor hubieran dicho, bueno, lo recibió del apóstol. No. Él acá mismo dice, no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino del mismo Cristo. ¿Okay? Entonces no cabe duda que Ananías fue un siervo de Dios. Realmente estaba dispuesto. Y hemos dicho que para ser siervos necesitan disposición. Y aquí dice, heme aquí, Señor. Esa es una frase que dice, estoy listo para lo que tú quieras, Señor. No como ese niño de que, hace esto, sí mamá, pero no lo hace. O como el que dice, plano que no. O lo voy a hacer cuando yo quiera. No. Él estaba listo. Heme aquí, Señor. Muy similar a lo que Saulo dijo. Muy similar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muy similar. ¿Ok? Ahora, Dios llama a Ananías
Y Ananías responde obedientemente, heme aquí, Señor, y es una respuesta perfecta para con Dios. Pero es con hechos, no solo heme aquí, Señor, y no lo hago, ¿no? Es con hechos, es en acción, no de palabra. Inmediatamente lo hago. Si se te dice que hagas algo en la palabra, hazlo. No esperes a que tú quieras hacer. A lo mejor hoy te está mostrando algo el Señor, te está hablando, obedece, obedece. No seas terco como los animales, necios, testarudos, porque te vas a dar contra el aguijón. Eso es un hecho. Y es difícil predicar. ¿Por qué? Porque te agarran coraje. Mucha gente. Pero a mí, de verdad, me interesan que crezcan. Y porque me interesan, se los tengo que decir. Pero lo que más me interesa es mi relación con el Señor. Yo no quiero tener problemas con él. Yo quiero realmente obedecerlo. Si yo no lo hiciera, entonces mi M aquí sería como ese niño terco que, sí, Señor, pero no lo hago. Sí, Señor, pero no cumplo. No, aquí está. Duro es duro. Hay palabras suaves, suaves, como le habló a Ananías. A Saulo le habló fuerte, a Ananías le habló más suave. ¿Ok? Entonces, cuando Dios habla de la manera que sea suave o dura, ya vimos por qué. Nuestra respuesta siempre debe tener diligencia, disposición y acción. Diligencia, ¿sí? Prontitud. No cuando yo quiera, no, diligencia, disposición. O sea, si lo quiero hacer, lo voy a hacer. Y acción, que se vea lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Entonces, es esperarse de personas como Saulo, que cuando reciben la información o la palabra de Dios, ponen resistencia, haciendo preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer? Yo tengo que dejar esto. O sí lo voy a hacer, pero no lo hago. Entonces, prácticamente Saulo era una persona inconversa. Él estaba poniendo como que resistencia. ¿Ok? Entonces, en vez de ser como Ananías, que dijo, heme aquí, Señor, y eso lo hacen personas que ya obviamente están madurando, que ya son discípulos, porque puede ser creyente, pero no discípulo. Soy un creyente, creo, pero no soy un discípulo, o sea, no sigo la instrucción de Cristo. Sí, estoy allá sentado escuchando, pero creo en que hay un Dios, pero no sigo la instrucción. Está en ¿qué quiere ser? ¿Seguir siendo creyente o realmente ser un discípulo? Eso ya está. Aquí no se le obliga nada a nadie. Aquí es Dios hablando, el Espíritu Santo te convence y tú decides qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Ok? Entonces vemos que acá en el caso de Ananías, la visión, porque en visión le habló Dios a Ananías, le da una especificación, le dice una calle específica, dice la calle que se llama derecha. O sea, le dice, ve la calle que se llama derecha. Le da una casa específica, dice la casa de Judas. Le da un hombre y un nombre específico, uno llamado Saulo de Tarso. Le da una visión específica, porque dice que ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Okay? Y le dice, y le da específicamente que ese hombre estaba siendo cambiado. Le dice, levántate y ve, porque he aquí él ora. Él está orando, dice. Entonces, toda esta especificación tenía que ser necesaria. ¿Por qué? Porque Ananías realmente conocía a Saulo como un hombre temerario, un hombre malo. Entonces él tenía que dar todas estas señales para que vea que había un cambio de corazón, que el Señor había tenido su encuentro con él, porque así como que no tenía el valor de, sí está yendo, pero con miedo, o sea, como para que no tenga ese temor y pueda realmente hablarle, imponer las manos, orar por él. ¿Ok? Entonces, vemos que lo que está mostrando acá también es que este Saulo nunca había orado con el Señor Jesús. Él oraba, sus oraciones, dijimos, las de los fariseos eran mecánicas, no espirituales, palabras repetitivas. Entonces, este hombre nunca había orado en el nombre del Señor Jesús, porque odiaban al Señor Jesús. Nunca había orado con un corazón humilde que estuviera cerca de Dios. Saulo solo había dicho oraciones, pero eran huecas, mecánicas. Pero orar al verdadero Dios lo estaba empezando a hacer. ¿Ok? Entonces nos muestra enseñanza. ¿Ok? Ananías, aparte de estar dispuesto, cometió un error. Como que quiso ayudar al Señor. O sea, como que le estaba recordando al Señor, ese que tú me dices, asola a los cristianos.
Dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos. O sea, Saulo tenía la fama, sí es cierto, era malo. Y ese hombre Ananías estaba en lo correcto, porque estaba haciendo daño a los siervos, estaba haciendo daño a los santos de Dios. Eso sí es cierto, lo vimos con Esteban, ¿ok? Pero Ananías estaba equivocado porque su comentario como que presume que Dios necesita un consejo, como que Dios necesita una instrucción. Y Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestro consejo. Romanos 11:34 dice, ¿quién le dio consejo para que Él le agradezca? Nadie. No le puede dar un consejo a Dios. Dios no necesita de nosotros, ¿ok? Nosotros necesitamos de Dios. Entonces Ananías casi le pregunta, ¿Dios sabes qué clase de hombre es este Saulo? Pero el Señor le dice, el sabio y soberano, en su sabiduría, en su soberanía, dice, este hombre va a ser instrumento mío. Es escogido para llevar mi nombre. O sea, él le afirmó y todavía sí tuvo la atención de decirle qué iba a hacer con él, que no debía de hacerlo. Es Dios. Ve tú ve, porque este hombre va a llevar mi nombre. Yo lo he elegido, soberano. Yo lo he elegido. Yo sé qué voy a hacer con él. Yo tengo un plan para su vida. Yo tengo un propósito para la vida de este hombre. Y aunque tenía ese propósito, no se lo había revelado a Pablo, pero sí se lo había revelado a Ananías. Entonces Dios consideraba, antes de brincar a esto, Dios muestra a otras personas quiénes son los que realmente van a servir. O sea, por ejemplo, cuando eligen a un pastor, la gente o los liderazgos empiezan a notar en esa persona que esa persona pronto va a ser. ¿Por qué? Porque es un hombre que va a usar el Señor. Aquí estaba prácticamente revelándole a Ananías que Saulo iba a servir. ¿Okay? Entonces vemos que Dios consideraba a Saulo como un instrumento. Obviamente, aún en sus pecados, lo había escogido como instrumento. Dios sabía que iba a, de alguna manera, a hacer algo con este Saulo, de alguna manera que iba a impactar. Y Él es el único que puede destruir todo y volverlo a formar de una manera perfecta, ¿no? Es el alfarero, que agarra ese barro y tiene que hacer algo perfecto, bonito, ¿no? Entonces vemos que Ananías, pues ya enterado, pues va y vemos acá que el Señor a veces como que lo limitamos, porque el Señor quiere con todos, cada uno, no hay uno que no, todos, el Señor quiere usarlos, pero lo limitamos ¿cómo? Siendo indispuestos. No tengo tiempo, mi trabajo, mis hijos, todo, lo limitamos, estamos indispuestos. Nuestra falta de firmeza, nuestra falta de disposición, nuestra falta de integridad, porque nuestra integridad igual afecta. Oye, que es una persona que lo que dice su sí es un sí, su no es un no. Es una persona que cumple, dice 10 de la mañana, 10 para las 10 está llega. Es una persona que no le debe a las personas, si debe, lo paga. Entonces todas estas cosas te hacen íntegro ante Dios. Y Dios quiere usarte, porque si das un mal testimonio, de qué me hablas, es tremendo. Hay personas que me han dicho, oye, esos vecinos dicen que son cristianos, pero hasta la policía cada rato viene por problemas. Entonces, obviamente, ¿cómo te va a usar el Señor? Entonces, se requiere disposición, se requiere integridad, obediencia a la palabra, pero no tienes que ser un maestro, no tienes que ser un apóstol, no tienes que ser un pastor, no, el Señor te va a usar, pero tú tienes que ser fiel, ¿ok? El Señor, pues obviamente le dice, este hombre va a llevar mi nombre a gentiles, y lo cumplió. Lo llevó a gentiles ante reyes, y lo cumplió. Ante los hijos de Israel, y lo cumplió. Y cuando dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, wow, esto es una cosa aterradora, algo fuerte, porque el llamado de Saulo iba de veras a ser totalmente aterrador, una persecución impactante. Y la vemos en el resto del Nuevo Testamento. Entonces Saulo dejaría de tener un privilegio para tomar un llamado más alto, pero con mucho sufrimiento. Y si quieres apuntar 2 Corintios
11, del 16 al 33, ahí vas a ver los sufrimientos de Pablo por causa de seguir el camino, seguir a Cristo. Pablo decía ya, me han latigado, me han apedreado, me han encarcelado, me han dejado casi muerto. Y Pablo estaba seguro todo con cicatrices. Y esa era la persecución. Acá dice, porque mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ser perseguido, es la evidencia de que estás siguiendo a Cristo. ¿Ok? Porque Pablo, obviamente, mostró sus no credenciales como otros. Tenía mis estudios, mira, yo estudié, no. Sus credenciales aquí hablamos de 2 Corintios 11, de 16 a 33. Estas son mis credenciales. Seguir a Cristo, mira, casi me mataron, casi esto, y no lo hace por vanagloria, sino que por gracia lo pude hacer. La gracia de Dios me sostuvo para hacerlo. Entonces Pablo requería más de nuevo, más valor más adelante. Todavía no llegamos a Corintios, ¿sí? Y Ananías tenía que superar ese miedo y lo supera por todo lo que le dijo el Señor, y va y pone las manos y le dice, hermano Saulo, fíjate, ya lo trata de hermano, era el asolador, le dice, hermano Saulo. Y aunque Saulo no podía ver el amor en el rostro de Ananías porque estaba ciego, pero estaba viendo el amor presente en la oración y en que lo estaba tocando con las manos. La estaba viendo el amor en acción. El amor no solo es decir te amo, el amor se ve en acción. Aquí estaba viendo el amor de Dios a través de este hombre. ¿Ok? Dios está usando a Ananías. Dice que seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí es donde vemos que Saulo realmente nace de nuevo. Obviamente viene el Espíritu Santo a él, se llena del Espíritu Santo, ¿no? Aparte de que viene a él, se llena del Espíritu Santo, fue prácticamente bautizado y sanado de su ceguera espiritual y de su ceguera física. ¿Ok? Entonces cuando esto pasa, dice que se empieza a alimentar, ¿sí? Y que empieza a recobrar fuerzas tanto físicas como espirituales. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces Dios fortalece ambas áreas, son áreas de necesidad que todo cristiano necesita. Y él quería inmediatamente identificarse con Cristo y con los discípulos, pero aunque ya era contado entre ellos, no lo querían aceptar. No lo querían aceptar. Pero él estaba ya dispuesto, él estaba, como cuando nosotros, los que hayan venido a Cristo, venimos a Cristo y queremos contarle a las personas qué sucedió en nuestra vida, qué hizo Cristo en nuestra vida. Porque eso pasa cuando realmente estás nuevo en la fe y dices, wow, Cristo me salvó. Yo no me había dado cuenta que yo no conocía al Señor, yo creía conocerlo, pero me salvó y empieza a querer compartirlo a tus seres queridos, a las personas, hasta a tus enemigos. Te los quieres contar. Entonces vemos que acá hay un cambio radical de su transformación, una nueva naturaleza. Y el 1 Timoteo 1, 13 y 16, Pablo le decía a Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Vamos viendo cómo Pablo más adelante daba testimonio de lo que había sucedido, ¿no? Vemos la conversión de Pablo, que es un ejemplo, es un patrón de conversión. Es un ejemplo para nosotros. A veces pensamos que somos y no lo somos. Primero, ¿qué vemos acá? Que el Señor tuvo que confrontarlo personalmente. Y así eso nos pasa con nosotros. Nos tiene que confrontar a Él mismo a través de la palabra. Luego, ¿qué hace? Confronta con nuestro pecado, nos muestra el pecado, nos muestra nuestra rebelión en contra de Dios, aún los pecados que hacemos en ignorancia, porque dicen, no me había dado cuenta, lo hice en ignorancia, Entonces ya que estamos confrontados por la palabra, ya que estamos quebrados, ¿qué pasa? Nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Esperar humildemente para que la obra sea hecha en nosotros, como Él estaba esperando en esos 3 días, para que la obra sea hecha en nosotros, porque solo Él puede hacer la obra en nosotros. No viene de nosotros. Nosotros, esa salvación que Dios nos da, nosotros lo que hacemos en respuesta es seguirlo. O sea, realmente la respuesta es a su obra de Él, es seguirlo. Nosotros no hacemos nada. Nosotros solo decidimos seguir. Como decía la alabanza, he decidido seguir a Cristo.
¿Ok? Entonces, la conversión de Saulo nos recuerda que Dios va a mostrar a muchos que aparentemente están buscando al Señor, pero que realmente no lo están buscando para nada. Eso lo va a mostrar. 1, 2. Viendo cómo Dios alcanza a Saulo, nos anima a creer que Dios puede alcanzar a otras personas que nosotros pensábamos que están muy lejos de Él y que nunca, porque dicen, no, ese nunca. Cálmate, lo sabes. Es la vida de Saulo. Dios puede tocar hasta el más vil. No te sientas tú, ay, yo no soy tan malo. No. Tú eres vil. Dios es algo. Y puede tocar a cualquiera que esté, pero el peor. ¿Qué pasa? Dijimos creo que el jueves de oración, que nos cansamos a veces de la oración y dejamos de orar por esas personas porque pensamos que ya oré muchos años y ya hay remedio. Y no debe de suceder. Aquí Saulo es un ejemplo. Dios alcanzó a uno que iba matando cristianos. ¿No? También nos recuerda que Dios usa personas que están dispuestas para hacer de bendición para la conversión de otras personas. No necesariamente, dijimos hace un rato, tienen que ser maestros, no necesariamente tienen que ser pastores. O sea, realmente cuando vienes a Cristo, allá afuera tú puedes ser usado. Grandemente. ¿Ok? Lo que sí tienes que hacer, obviamente, es fiel, entregado al Señor, dispuesto. La conversión de Saulo, pues, obviamente nos recuerda que no es suficiente que seamos quebrantados, aunque es necesario el quebrantamiento. Dios solamente quiere usar el quebranto como una labor de parte, ¿sí? Para que de allá venga un nacimiento de la conversión a Cristo. ¿Ok? Y luego, más adelante, pues obviamente una llenura del Espíritu Santo. Entonces Saulo estaba como que ya convertido, como que tenía diligencia e inicia su ministerio en Damasco, dice ya en Hechos 9:20 en adelante. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y que a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Su esfuerzo los hacía confundir, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces vemos que Saulo, estudiado, hábil, lo usa el Señor para predicar el Evangelio. Cristo, él sabía que la gente necesitaba conocer a Cristo, necesitaba conocer que Jesús era el Hijo de Dios. Y muchas personas piensan que cuando el Señor Jesús se le ha llamado el Hijo de Dios, es una manera de decir que no es Dios y que es algo menor que Dios. Pero en los tiempos del Señor Jesús resucitado, todos sabían qué significaba ese título. En esa cultura, en esos tiempos, todos sabían que ser llamado Hijo de significaba que uno estaba completamente identificado con aquella cosa o persona. Y cuando el Señor Jesús se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, y cuando los demás lo llamaban así, se entendía que era una clara declaración de su deidad. De hecho, en 2 ocasiones él se llamó el Hijo de Dios, y cuando lo hizo, fue acusado de blasfemia. ¿Sí? Fue acusado de llamarse Dios a sí mismo. Y eso lo puedes corroborar en Juan 5, 17, 18 y en Mateo 26, 63, 65. Ahí está. Cuando él dice Hijo de Dios, él está reclamando su deidad. Él es Dios. Pero mucha gente dice otras cosas, doctrinas. Hay muchas doctrinas por allá. Si tú crees en esto, pues a lo mejor tú debes estar en la otra doctrina, no en esta. Porque acá realmente el Señor está mostrando en Juan 5:17 que Él es Dios y que lo tienen tomado como blasfemia. Entonces, si tú crees esto, estás tomando como blasfemia esto. ¿Okay? Entonces, todos sabían lo que el Señor Jesús quería decir al llamarse Hijo de Dios. Todos sabían lo que Saulo quiso decir cuando predicaba al Señor como Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, predicaba que el Señor Jesús es Hijo de Dios. También estaba mostrando su perfección de su vida. Estaba mostrando la obra que Él hizo redentora en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Saulo predicaba esto, ¿qué pasaba? Decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan ese nombre? O sea, como que decían, pues, no, ¿qué le pasa? ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo cambió de perspectiva? ¿No?
Así que fue difícil para Saulo predicar a Cristo resucitado, pero fue difícil para los demás creer que el Señor había obrado poderosamente en Saulo. No lo creían. Años después Pablo mismo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Eso es en 2 Corintios 5:17. Así que Pablo estaba viviendo en ese momento, en nuestro texto de hoy, él estaba viviendo este versículo que más adelante lo iba a escribir. Dice que Saulo se esforzaba y confundía a los que primero creían en lo que él predicaba y que ahora predicaba a Cristo resucitado. Entonces, cuando estamos recién convertidos, entendemos lo que piensan las demás personas, porque estábamos en ese mismo camino. Entendemos, pero no nos limita cuando somos nuevos a no hablar de Cristo. O sea, nosotros tenemos que hablar, darlo a conocer en otros lugares. 1 Timoteo 3:6 nos dice que no debe de ser, pero no se refiere a que no debe ser en otros lados, sino a que no debe ser en la iglesia. Porque en la iglesia todavía estás creciendo, todavía estás conociendo, todavía te equivocas. Entonces, el liderazgo, pues obviamente, sí tiene que estar maduro, sí tiene que estar realmente enfocado, dispuesto. Entonces, se requiere una vida de integridad para hacer el liderazgo, ¿no? Pero eso impide que tú puedas hablar, ay, de la carnicería, ay, del súper, ay, de la escuela, ay, del trabajo, cualquiera. Tú da testimonio de Cristo. Pablo lo que estaba haciendo. Entonces vemos que Saulo ya era prácticamente un servidor del Señor, estaba obrando de una manera sobrenatural. Vemos que ya él conocía todo el Antiguo Testamento y ahora podía ver fácilmente que el Señor Jesús era el Mesías prometido de las Escrituras. Él ya lo podía ver, pero también podía ver algo fuerte, y era que seguir a Cristo tenía un precio muy alto. Y dice en nuestro texto, Hechos 9:23 en adelante: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, o sea que llegó a oídos de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Gálatas 1:13 al 18. Pablo explica un poquito más de lo que estaba sucediendo durante aquellos días. Describe Pablo que había ido a Arabia en un tiempo y que después regresó a Damasco, y que ese periodo de tiempo fueron 3 años. Y llegando a esos 3 años, lo querían matar. Entonces, allá en Damasco lo querían matar, y antes de que lo mataran, dicen que los demás discípulos lo sacaron por las murallas en una canasta, para que no lo vean de noche, y lo dejaron bajar. Así fue que lo sacaron de allá. Entonces, esto muestra lo que le dijo el Señor a Ananías: le es necesario padecer por mi nombre. Él estaba padeciendo, lo querían matar, tuvieron que sacarlo y huir de allá. Entonces Saulo ya obviamente no perseguía a la iglesia, sino que ahora él era perseguido. ¿Por qué? Por ser la iglesia. Pablo se había convertido en la iglesia. El que es de Cristo es la iglesia, no el lugar. Y el que es de Cristo va a ser perseguido. Si en tu vida no hay persecución, analízalo. Entonces vemos que el costo de seguir a Cristo es fuerte. Si tengo la certeza de que si estamos siguiendo a Cristo, van a venir muchas cosas, se van a escuchar muchas cosas, van a pasar en tu vida muchas cosas. Entonces, la evidencia es esta: sigo a Cristo, van a ir contra mí. De alguna manera que van a dar golpes, pero no te los dan a ti, se los dan al Señor, y dárselo al Señor es como que te acorres contra una roca. ¿Okay? Entonces, Saulo sabía esto, era experto. ¿Por qué era experto? Porque él lo hacía. Él perseguía a los cristianos, él conocía esto, pero ahora él estaba en el otro equipo, y ¿qué tenía que hacer? Se gozaba. Y es lo que tenemos que hacer cuando nos calumnian, cuando nos tiran cosas, cuando nos maltratan, cuando nos hacen sentir mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos. Él disfrutaba, gozaba de la protección divina, porque
Hay una protección que Dios te da. Aunque parezca que no, Dios te protege. Y él estaba gozando, tenía esa protección divina hasta que él fuera terminado su ministerio. Él lo sabía, él tenía la protección. Él había aprendido que la protección y la liberación de Dios no venía en maneras impactantes, sino que, por ejemplo, tú que ves de triunfante el que lo saques en una canasta. Es una liberación, es un cuidado de Dios de una manera que no impacta. Dios no trabaja como un Satanás que hace milagros así, que los vean, ¡wow! No, el Señor lo hace muy humildemente. Dios, vamos a llamarlo de esta manera, no ostenta, aunque es el dueño de todo. ¿Entienden? En cambio, el mal sí. Desde que es discípulo, no va a estar allá hablando de más o diciendo cosas que no son. El que es discípulo, cuando haga algo, cuando haga un bien, no lo va a hacer su mano izquierda. Él va siempre muy, muy abajo, muy oculto, porque así trabaja Dios en la vida de nosotros. ¿Ok? Entonces, vemos que fue el principio de la persecución en la vida de Pablo, porque vemos que más adelante habían ocasiones en las que parecía que no iba a librarla, porque lo apedrearon. O sea, ¿dónde estaba Dios? Dios lo sostuvo. Lo apedrearon, lo tomaron como muerto, pero él vivía. Dios lo sostuvo. ¿Ok? En otras ocasiones lo golpearon y lo metieron a la cárcel, y así sucesivamente, ¿no? O sea, vemos que él padeció por amor a Dios. Y cuando tú sigues a Cristo, vas a padecer por amor a Dios. Si tú no estás queriendo, ya, de veras a veces dices, yo ya no quiero seguir acá. Así lo dices. Entonces no amas a Dios. Y no vienes, aunque venga lo que venga, tú vienes. Porque amas a Dios. Dice 26, Hechos 9, 26 en adelante, y con él terminamos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y los enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Qué vemos acá de extraño? Que los discípulos en Jerusalén estaban desconfiando de Saulo, aún después de 3 años de ministerio. Saulo ya había ministrado 3 años. Y aún así los discípulos estaban desconfiando. Quizá pensaban que Saulo solo estaba fingiendo y que luego los iba a asolar. ¿Okay? Ellos pues no creían en la conversión de Saulo. Y esto sucede en la vida de los cristianos. Traemos un trasfondo muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, mucha gente que pues realmente pueda dar testimonio de ti como lo estaba haciendo Bernabé, muchos dicen, no, yo conozco a este o a esta. Es tremenda o es tremendo. Duda de tu conversión. ¿Ok? Entonces, tu vida pasada hace dudar a los demás. Pero el cristiano debe creer que debe creer no en esa persona. El cristiano debe creer en Dios. Porque esa persona no puede cambiar por sí misma. Pero Dios sí. Debe tener siempre el cristiano la presente, o sea, debe tenerlo tan presente que Dios es el que cambia corazones, que Dios es el que cambia direcciones, que Dios es el que para Él no hay nada imposible. ¿Ok? Por ejemplo, dices, no va a ser que tal persona haya cambiado, va a ser tremendo. Dios cambia vidas, Dios cambia corazones. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor te cambia? Cuando verdaderamente eres cambiado, te da su naturaleza. Entonces empiezas a actuar como Él. Te da su carácter. Ya no es tu carácter el que domina, sino el de Él. Y cuando digo carácter, no estoy refiriéndome al temperamento. Va incluido dentro del carácter. Carácter es todo lo que tú eres. Cómo eres, cómo reaccionas, quién eres, qué dices, qué haces.
¿Ve? Entonces te da su carácter, su mente, la forma de pensar. Tu corazón es conforme al de Dios. Eso es lo que sucede. Entonces muchos son los que dudan de esto. ¿Por qué? Porque no conocen bien al Señor. Los que dudan no conocen bien al Señor, ni han hecho por entender y conocer que el Señor hace misericordia, hace juicio y justicia en esta tierra, porque estas cosas son las que anhela el Señor, dice Jeremías 9:24. Entonces, si conocieras, si entendieras, entonces dirías, Dios cambia a Dios. Yo creo en Dios. Doy el beneficio de la duda porque yo creo en Dios. Y puede ser que esa persona no haya cambiado, porque hay quienes fingen. Pero tú creíste en Dios. Tú crees a Dios, no importa lo que haya pasado con la otra persona. Tú crees a Dios. Aquí Saulo predicaba, 3 años estuvo predicando a Cristo y estuvo soportando, dice que lo querían matar. Lo intentaban matar de muchas maneras, ¿no? Aún así, aunque veían que lo querían matar, aún así ellos no aceptaban. Aún están viendo que la persona está padeciendo por Cristo y no le crees a Cristo. Y eso sucede. Entonces vemos que como discípulos del Señor Jesús tenemos que confiar en esos cambios. Tenemos que confiar en esas personas, aunque nos defrauden de otro. O sea, tú confías en Dios. ¿Ok? Entonces, vemos que se les olvida a los discípulos de Jesús. Vemos que se les olvida el amor del Señor Jesús. Vemos que se les olvida que el Señor transforma de pescadores, de cobradores de impuestos, de mentirosos, de ladrones a hijos del Altísimo. Ellos habían sido transformados. Entonces se les olvidó que el Espíritu Santo es Dios y es quien nos da ese fruto que es evidente en nuestra vida cuando eres cristiano. ¿Okay? El Señor dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. O sea que si tú ves fruto, oye, estás viendo el fruto. Cree. ¿Okay? Saulo tenía un corazón más grande que el de sus discípulos de Jerusalén, porque le dolió el desprecio. ¿Okay? Pero él entendía que ellos estaban recordando que Saulo había sido perseguidor de ellos y que había matado a algunos. Entonces Saulo comprendía que esos discípulos pues no creían por su pasado. ¿Okay? Ahora, esto es falta de amor. Saulo pone amor, agrega más amor para cubrir este desprecio, porque eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Y Pedro lo escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando el amor de Dios abunda en nosotros, muchas ofensas pequeñas, incluso grandes, se pasan por alto y se olvidan, pero de una manera fácil. ¿Okay? Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como señalada, como sospecha, cada acción así como que se toma de diferente manera, como malentendido, y hay un conflicto. Y lamentablemente esto trae deleite. ¿A quién creen? A Satanás. Él se deleita. Entonces, veamos el ejemplo de estos dos hombres, Ananías y Bernabé. Gracias a Dios por personas como ellos, porque ellos le dieron la bienvenida a Saulo. Ellos fueron los que apoyaron a Saulo cuando Saulo se convirtió. Cuando vino la familia de Dios, dijeron que él es nuevo en la familia de Dios. Entonces Bernabé extiende un amor a Saulo, y obviamente más adelante Pablo escribe que el amor todo lo cree, que está en 1 Corintios 13:8. Entonces Pablo no escribió a lo mundo, Pablo vivió eso. Él vio que Bernabé creyó. ¿Okay? Entonces vemos el amor todo lo cree. Bernabé les dio testimonio a quienes, a los apóstoles, dice. Entonces Saulo dice que estaba con ellos y entraba y salía, pero Pablo en Gálatas 1, 18 y 19 dice que se queda con Pedro por 15 días. Y dice que solo ve a Pedro, a Jacobo, el hermano de Jesús, del Señor Jesús. ¿Okay? Y que sin duda pues que ellos se regocijaban. ¿Por qué? Porque tenían el mismo sentir, el mismo mensaje del Señor Jesús. Y eso es importante, tener el mismo mensaje, no otro, no diferente, el mismo mensaje, el mismo enfoque. Saulo hablaba intrépidamente en este mensaje. Saulo lo hablaba con esfuerzo, porque no creían, se esforzaba más y hacía ayudar a las personas.
y era atrevido, pero lo hacía en el nombre del Señor. Y por eso, pues, ¿qué pasaba? Pues venía la persecución. Al tú hablar con denuedo, venía la persecución, venían los intentos de asesinato, y obviamente se vuelve un patrón en la vida de Saulo. Saulo era totalmente buscado para asesinarlo en todos lados. ¿Ok? Entonces, pero cuando vio esta persecución en contra de él, dice que los discípulos de Jerusalén lo llevaron por Cesarea y luego lo mandaron a Tarso. Allá hizo 8-12 años hasta que él entrara en un ministerio prominente, pero ya enviado como misionero a la iglesia de Antioquía. Entonces, aquellos años que Pablo fue mandado no fueron en vano, no fueron malgastados, realmente fueron de bendición y de preparación. ¿Okay? Entonces, vemos que este capítulo 9 inicia con un hombre celoso que respira amenazas y muerte contra los discípulos, así inicia, pero vemos que para Dios no hay nada imposible, y vemos que Dios convierte esta amenaza de Saulo en una gran bendición, porque Saulo Pablo ahora fue una gran bendición. De hecho, casi todo el Nuevo Testamento, no todo, pero casi fue escrito por él, sus cartas ahí están. Entonces, vemos que la obra de Dios siguió su curso, y obviamente vino una persecución más fuerte, pero a pesar de esa persecución, dice que la iglesia tenía paz. Y cuando dice que tenía paz, no significa que había parado la persecución, no, la persecución era la misma e intensa, era más intensa, pero significa que ellos tenían paz, como cuando estaban en la barca con Jesús y el Señor Jesús dormía, y cuando el Señor Jesús fue despertado y paró la tormenta, vino paz. ¿Okay? O sea que el Señor Jesús no estaba parando acá la tormenta, pero traía paz en medio de la tempestad, en medio de la persecución. Entonces, mientras más persecución había, mientras más iban en contra de los cristianos, se multiplicaban. Dice que la iglesia crecía en números y en fuerza, pero esa fuerza no era de ellos. ¿Okay? Entonces vemos que esas personas, ¿por qué estaban creciendo? Porque andaban en el temor del Señor, porque estaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que haber en donde tú te congregas para que esta iglesia crezca. Si tú no estás andando en el temor del Señor, si tú no estás de veras fortaleciéndote por el Espíritu Santo, nunca vas a ver crecer esta iglesia. Nunca. Entonces tenemos que ser fieles. Pues con frecuencia Dios nos va a confrontar, porque quiere que los que están en su confort sean afligidos. ¿Para qué? Para tener el confort más adelante por el Espíritu Santo en fortaleza. ¿Okay? Entonces, recuerda que esa frase, fortalecidos por el Espíritu Santo, obviamente se puede tomar como aquella que dice paracletos, consuela. A pesar de que viene esa situación, Él consuela, Él da paz, Él da fuerza, Él da gracia. ¿Okay? Entonces, la iglesia hoy día pues tiene muy poca percepción del gran valor que es el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Se han olvidado, de hecho muchos pastores dicen el Dios olvidado. Recuerda que Él es el que nos dirige, Él es el que nos guía, Él es el que nos da el fruto, Él es el que nos impulsa. Es un Dios que no, digo, es el mismo Dios, pero es un Dios verdaderamente, como dicen los pastores, olvidado. Se nos olvida. Ahora, un ejemplo acá de la vida de Saulo. Saulo tuvo un encuentro con Dios. A veces decimos yo soy cristiano o soy cristiano, pero tienes que entender que Dios es tan grande y su amor es tan grande, su misericordia, su compasión, su justicia, todo eso es tan grande que se debe ver reflejado en la persona que tuvo su encuentro con Él. Y lo he dicho de muchas formas, como que venga un tren y golpee tu auto. Cuando golpea tu auto, pues se va a ver que ese auto tuvo un encuentro con algo grande. No va a ser un perecito. Tú me dices, mira el rastrón en mi guardalodo. Es que un tren me apoyó, no te voy a creer. ¿Ah? Pero si hago así, veo que el carro quedó casi despedazado. Oye, tuve un encuentro con un tren. Pues sí, te voy a creer. ¿Verdad? Lo mismo con Dios. Si tuviste un encuentro con Dios, debe haber un cambio radical. No 30 grados hacia acá o 20 para acá, no, 180 grados. Ya no voy hacia el sistema del mundo, ahora voy hacia Dios, camino hacia Dios. Llevo el sistema del mundo, estoy en camino con C mayúscula. Entonces, eso es lo que debemos de tomar nosotros
cristianos, o a lo mejor creemos que somos y no lo somos, pero aún es tiempo. Si necesitas oración después de este ejercicio o quieres platicar, ahí estoy para platicar. ¿Ves? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y aunque a veces se oyen duras las palabras, pero tú lo haces por misericordia, Señor. Señor, cuando somos obedientes como un padre, un hijo, pues no necesitas llamarle fuerte, Señor. Pero cuando un hijo es desobediente, pues tú nos llamas fuerte como padre que eres, nos disciplinas, Señor. Y a veces esta palabra es como disciplina, como corrección, pero también es de mucha bendición y es gracia, es algo que no merecemos, Señor. Y reconocemos que es tu gracia sobre nosotros, reconocemos que nos amas, Señor, y que tienes interés por nosotros, si no, no nos hablarías, oh Señor. Gracias porque nos hablas, nos diriges, nos corriges. Gracias porque nos amas. Gracias porque eres un Dios confiable. Gracias por lo que haces en nuestras vidas y harás en la vida de los demás, Señor. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú tocarás esas vidas que aún parecen que ya están perdidas. Te damos gracias por todo y pedimos que siempre estés en medio de nosotros y que, Señor, siempre fijes tu mirada en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos estas alabanzas que sean dolor fragante de ti. Amén y amén.
hasta el cielo, a tu gloria. Mi cruz es el Jesús.